Buenas tardes. El domingo 18 de diciembre, cerca de las 7 de la tarde, un guía turístico fue apuñalado en pleno centro de Santiago. Estaba terminando el tour que daba a un grupo de extranjeros en la calle Catedral, esquina Puente, cuando se dio cuenta que una turista había sido víctima de un lanzazo. Las imágenes que recién veíamos y que corresponden a las cámaras de seguridad del sector muestran al guía Felipe Morales, de 28 años, abalanzándose sobre el ladrón y cayendo con él al suelo. Luego se ve a una mujer, parte del grupo de delincuentes, sacar un cuchillo y propinarle múltiples puñaladas en el cuello y en la espalda. Y al resto de los delincuentes se les ve golpeando y pateando a Morales en el suelo. Este es el caso que vamos a abordar hoy junto a dos expertos, la exdirectora jurídica del Ministerio del Interior, Jimena Risco, y el exfiscal Pedro Ortustegui. Buenas tardes, Pedro, Jimena, gracias por estar aquí. Hola Pía, hola Pedro. Hola Jimena, hola Pía. ¿Cómo están? Bueno, lo primero que llama la atención de este caso es el objeto del robo. Una cadena de oro, al parecer, a una turista australiana. Quisiera partir preguntándote, Jimena, ¿sigue siendo este tipo de objetos atractivos hoy y por qué? Sí, la verdad es que el casco histórico de Santiago ha sido durante épocas, diría, oscilantes, mayor o menor objeto de este tipo de robos que son los lanzazos o robos con sorpresa, que son el nombre como más técnico. Se ve demasiado en ese sector porque hay muchos turistas que van en este ánimo de turistear, que uno no está muy pendiente de las cosas que lleva, mirando un poco hacia la catedral, hacia el edificio de Correos, la misma plaza o los edificios históricos que hay ahí, el Museo Histórico Nacional. Entonces se pierden un poco de vista sobre sus propios elementos y claro, pues son objetos de lanzazo. Los aros, los collares, las cámaras de fotos, los celulares, siguen siendo elementos apetecidos, digamos, por aquellos delincuentes que han estado históricamente en el lugar, a Es veces que con uno, más presencia que otros. claro, es que uno habría pensado que esto habría mutado quizás ahora a artículos de mayor valor, quizás teléfonos. Uno como que diría, bueno, a estas alturas robar una cadenita de oro quizás no resultaría tan atractivo, pero tú dices que sí. Y Pedro, quisiera preguntarte qué tipo de bandas son las que realizan este tipo de robos y si son bandas realmente o suelen ser más bien personas individuales, digamos, de a uno. Bueno, en general es importante explicar que Santiago como comuna ha tenido un aumento explosivo en general de todos los delitos importantes o delitos de mayor connotación social en el último año, 2000, desde el 2020 en adelante, que viene un aumento importante, pero el 2021, para que la gente lo sepa, digamos, Santiago como comuna pasó a ser la primera comuna en cantidad de homicidios a nivel nacional. Por lo tanto, esto que ocurrió con el guía turístico, con Felipe, perfectamente podría haber terminado en otro homicidio dentro de la comuna de Santiago. Y la verdad es que hoy día, y eso también tiene que ver con una situación económica precaria del país, eh, lleva a un aumento explosivo de robos. Ujú. Mala situación económica, generalmente esto se ve traducido en mayor estadística en delitos en contra de la propiedad y los delitos llamados de oportunidad, que son estos los robos por sorpresa que señalaba Jimena, que se producen normalmente por bandas. Generalmente las personas que operan en el centro operan en bandas de 5 o 6 personas, algunos que están observando, otras personas que participan justamente en la distracción de la víctima, y también cuando son sorprendidos las personas con el objeto, como en este caso la cadena o cualquier objeto de valor, son las personas que apoyan físicamente a la persona que está cometiendo el robo. Por lo Ujú. tanto, generalmente estas bandas operan entre 5 a 6 personas. No son bandas muy sofisticadas, son bandas generalmente de primerizo, pero hoy día tenemos el fenómeno de la inmigración, principalmente también situada en comunas del centro de la región metropolitana, y por lo tanto modalidades que antes no existían en Chile, como los famosos motochorros, que es una eh, importación no tradicional de países donde esta modalidad existía. Es decir, hoy día usted va
no sé, a Miraflores o Catedral, hay muchas denuncias de robo de motochorros, es decir, dos personas que van arriba de una motocicleta, a veces una sola, y que en algún momento de distracción o incluso con intimidación o con violencia se apoderan de teléfonos celulares, cadenas, etcétera, y después salen arrancando en esta motocicleta. Pero están dentro de la escala de los delincuentes, por decirlo de alguna forma. Los lanzas, que son este tipo de delincuentes, son aquellos que están en una capa más bien media hacia abajo. No, no es una delincuencia sofisticada, para nada. Perfecto. Pedro decía que esto podría haber terminado en un homicidio, justamente porque se ocupa un arma blanca. ¿Qué tipo de armas, Jimena, utilizan estas bandas de delincuentes? Pues generalmente son armas cortopunzantes que son fáciles de ocultar entre las ropas y que les permiten huir rápidamente del lugar, y son utilizadas tanto como para facilitar su huida como para evitar que la persona oponga algún tipo de resistencia. O sea, esto es un elemento importante que se ha visto en el alza de los delitos que encontramos en Santiago, porque antes era el robo por sorpresa. O sea, vamos, te meten la mano en la cartera, te quitan la cadena, y el gallo salía arrancando. Claro. Pero ahora, como vemos en este video, hay un grupo de gente que rodea a la persona que quiere proteger al turista y además es golpeado y apuñalado. Y este tipo de violencia que hemos visto y se evidencia en todo tipo de delitos es algo que es distinto, que era lo que antes ocurría en el centro de Santiago, lo que habíamos comentado. Sin embargo, ahora tenemos estas capas que son delincuentes primerizos, que de verdad que están como empezando en la vida de Lampa, o ya son avesados, pero no están dedicados a portonazos ni encerronas, sino que es como muy puntual. La cámara, esto, pero además con un arma blanca que le permite intimidar o herir a cualquier persona que les intente impedir su objeto delictual. Eso es súper grave. Por supuesto, y no deja de preocupar porque también hace, no sé, un mes más o menos veíamos imágenes de unos niños en el centro también de Santiago amedrentando gente con cuchillos. Estamos frente a una, no sé si normalización del porte de este tipo de armas, o nos estamos acostumbrando, Pedro, a ver este tipo de armas que la gente las esté trayendo. A ver, hay muchos extranjeros que no saben que en Chile el portar un objeto cortante o punzante, o denominado normalmente el arma blanca o un cuchillo, está prohibido y es delito. Porque en otros países no es delito. De hecho, en Chile no era delito hasta hace poco tiempo atrás, y se introdujo esta reforma al Código Penal y se creó un nuevo tipo penal que es este porte de arma cortante o punzante. Por lo tanto, no es de extrañar que dentro de las culturas extranjeras que han llegado a Chile se entienda que no es constitutivo de delito el portar un arma cortante o punzante en forma habitual. De hecho, en algunas zonas de nuestro país, en zonas rurales, pero que son personas que también van a las ciudades centrales de esas regiones, todavía hay mucha gente del campo que porta su cortapluma sin saber que eso eventualmente puede ser constitutivo de delito. Por lo tanto, eso podría explicar, por ejemplo, las escenas que vimos, las imágenes que tú comentas de estos niños extranjeros. Ahora también, particularmente en ese caso, estaban en un puesto de venta ilegal de comercio ambulante, donde se utilizaban esos cuchillos también para poder cortar la fruta. Entonces, no Claro. sabemos si era por la cultura, no sabemos si era porque el tipo de negocio ilegal que tenían ahí, en ese caso los inmigrantes, lo están utilizando para eso, o otro motivo, digamos, no es conocido. Claro, pero lo concreto es que es ilegal portar armas, por supuesto, con ese fin. Ahora, Jimena, el apuñalamiento, el robo también se produjo en una hora más o menos pique, eran pasadas las 7 de la tarde, donde había gente en el sector, era previo además a la Navidad, y sin embargo uno mira las imágenes, tampoco es que uno vea una reacción de las demás personas. ¿Por qué a veces se produce estos linchamientos y otras veces no? ¿Qué pasa en ese sentido con la ciudadanía? ¿Cómo reacciona en general? Es que yo creo que es súper indiciario en ese sector lo que ocurrió hace poco más de un mes. No sé si se acuerdan, cuando fueron unos fiscalizadores a impedir la venta
de ciertos elementos y fue todos los otros comerciantes ambulantes a repeler la intervención municipal en este caso. En ese sector literalmente es tierra de nadie. Nosotros tenemos, si uno camina por Puente o por Catedral, yo creo que están todas las infracciones del Código Sanitario y no hay ningún control. Tenemos todo tipo de delitos, tráfico de droga, robo por sorpresa, esta infracción al Código Sanitario, infracciones migratorias, no me cabe duda. Pero sin embargo hay un debilitamiento en el control. Entonces, a las personas, yo creo que si es que alguien razonablemente quiso ayudar, por ejemplo, o se representó la idea de ayudar al guardia, como que lo pensó dos veces. O sea, aquí yo no voy a tener ningún apoyo, voy a ser yo solo contra el mundo. Porque lo cierto es que cuando la alcaldesa de Santiago libera los permisos ambulantes y se genera un tumulto, porque aquí no solamente tenemos las personas que están dedicadas a los lanzazos y qué sé yo, que se prevalen de armas blancas para favorecer su vida, sino que hay un contexto en que está lleno de gente sin control regulatorio, sin control de ningún tipo, que le presta de alguna u otra manera cierta cobertura en el sentido que facilita la comisión de estos delitos. Entonces, evidentemente en un lugar quizás más residencial, donde la gente se encuentra vinculada a su territorio, como les llaman, probablemente exista una sensación social de que hay algo que tengo que cuidar. La plaza de armas lamentablemente está muy abandonada y vemos que pueden ocurrir estas cosas sin que nadie pueda pararse a detenerlo y la verdad es que no podemos culpar a nadie por hacerlo. O sea, primero hay que cuidar la integridad propia y después empezar a velar por el resto. Es difícil pensar que alguien pudiera en ese sector apoyar a una situación así. Sobre todo si vemos que ni siquiera respetan a la autoridad. O sea, no... Por supuesto. Pedro, ¿tú cómo ves esto, esta especie de tierra de nadie que señala Jimena? Bueno, yo soy habitante del centro, así que cada hora voy a mi oficina cada vez con menos frecuencia, pero el centro, después del estallido social, realmente se destruyó. O sea, eh, cerraron muchísimos locales comerciales, muchos locales comerciales cerrados, de todo tipo, desde restaurantes hasta, no sé, tiendas que vendían calcetines, ya me encanta, me encantaba recorrer todo el centro, todas las galerías. En realidad conozco bastante el funcionamiento del centro. Y solamente por dar un ejemplo, digamos, en los últimos 2 meses entraron a robar a la oficina, se robaron un notebook. El abogado al cual le robaron el notebook salió persiguiendo a estas personas, que era una banda de mujeres que habían entrado al edificio y se habían metido a los distintos pisos. La atraparon en otro edificio, otros guardias, pero las mujeres se pusieron tremendamente violentas, atacando a nuestro colega de la oficina que le habían robado su computador. Se lo habían pasado a otro grupo de personas que estaban ahí, y estaba todo grabado en las cámaras. Finalmente, el guardia del otro edificio tuvo que soltarlas porque era tanto el nivel de violencia y el nivel de apoyo que tenía de afuera de otras personas que la gente correcta, es decir, las víctimas y los que estaban ayudando, no pudieron hacer nada. Por lo tanto, tiene que existir hoy día una toma de posesión o de control del orden público en el centro de Santiago. Hoy día es muy, muy, muy peligroso. A otro colega le robaron abajo, un motochorro, abajo de la oficina, Miraflores con Agustina, o sea, estamos hablando de la zona oriente del centro. Sacó el teléfono para hablar 10 segundos y pasaron 2 venezolanos. Se bajó uno, lo apuntaron con un arma de fuego ahí en el centro. Le sacaron su celular y se fueron. Y ese delito, de acuerdo a los guardias del edificio, se repite por lo menos 3 o 4 veces a la semana en esa misma esquina. Y la gente no denuncia. Entonces, esto es igual que en el avión. Primero uno se pone la mascarilla y después ayuda al resto. O sea, primero uno tiene que tener las condiciones de seguridad propias antes de ir en ayuda de otra persona que pudiera tener, por ejemplo, guardia o alguien, y observar el entorno, porque puede ser tremendamente peligroso e incluso incrementar el nivel de violencia o la intervención de terceros si es que no tiene el apoyo necesario para tener éxito en la maniobra de defensa de un tercero o de otra persona. Evidentemente, si es un familiar, eso no se calcula, pero si es un tercero desconocido, uno tiene que evaluar las condiciones de seguridad, tanto para la persona ofendida como las propias, para efectos de no causar incluso
un mayor peligro o peor resultado. Por supuesto. Ahora, tú mencionabas, Pedro, el tema de las denuncias y quisiera preguntarte, Jimena, ¿cómo es el proceso de denuncia? ¿Qué nivel de denuncias hay de este tipo de delitos? ¿Qué es lo que conoces tú? La verdad es que no, o sea, se denuncian los casos, por ejemplo, en que requieren una denuncia para poder obtener, no sé, por ejemplo, si tú tienes el celular asegurado, te exigen la denuncia para que para que te lo restituyan. Pero en general no son delitos de una tasa muy alta de denuncias porque generan un trámite extra que generalmente termina en un archivo. O sea, no, y aunque no terminara en un archivo, y las penas de estos delitos tampoco son tan altas, sin perjuicio de que igual son relevantes, o sea, podrían ir entre 540 a 3 años, o ya si hay lesiones se sube un poco más de 3 años y un día a 5, pero si son personas que son primerizas, probablemente van a salir con una salida alternativa, pero tampoco van a terminar en la cárcel. Y tampoco la cárcel es un buen resultado para estos delitos. O sea, probablemente el primerizo que lo pillaron porque probablemente no era tan hábil y fue a la cárcel por X motivo, va a terminar en una escuela delictual y va a salir reforzado. O sea, yo de verdad no creo que la cárcel sea el resultado, ni tampoco la cantidad de años que tenga que pasar una persona, salvo casos determinadamente graves. Sin embargo, aquí lo que parece clave es la prevención. La prevención es un aspecto fundamental, tanto por lo que dice Pedro, que es como la recuperación del espacio público, para que podamos circular tranquilos, al menos por el centro de Santiago. O sea, si sabemos que hay infracciones en un lugar determinado, si sabemos, por ejemplo, que hay descontrol migratorio, pucha, coordinar a las instituciones que hagan controles o hacer la figura del copamiento, que por lo menos yo me imagino que inhibirá en algo a los delincuentes a seguir cometiendo sus ilícitos ahí. Pero la vía de la denuncia, si bien es importante, por lo menos para efectos de conocer cuál es la realidad de este delito, la condena no va a ser lo que haga la diferencia. Lo que va a intimidar de verdad al delincuente, lo que va a inhibir al delincuente de cometer un delito ahí, va a ser la prevención. Perfecto. Pedro, para ir cerrando, ¿cómo ves tú también esto de las penas y de la prevención? Yo creo en las penas cortas pero efectivas, para ser bien sincero. A la primera está bien que exista la pena sustitutiva, a la segunda está bien que exista la pena sustitutiva un poquito más gravosa, más complicada, pero la tercera yo creo que eso incluso lo propuso Lavín en su minuto, no sé si se acuerda Jimena, que la tercera La era como la tercera es la vencida. vencida, sí. Tenemos un problema de reincidencia bastante alto, entonces tenemos un sistema de carcelario que no rehabilita y que no tiene estímulo. Lo que son cárceles fiscales y lo que son cárceles concesionadas, no hay ningún estímulo, creo yo, que debería ser de índole económico, para efecto que la persona que pasa por sus instalaciones no vuelva a sus instalaciones. Y de hecho, debiera haber, como en Inglaterra, debiera haber un castigo económico a las empresas a cargo hoy día o los concesionarios a cargo de las cárceles privadas cuando las personas no salen rehabilitadas. O debiera haber un bono dentro de Gendarmería destinado a este tema, de manera que sea prioritario y sea fundamental que las personas que pasan por los establecimientos carcelarios no vuelvan a los establecimientos carcelarios. Porque la Y en cárcel... relación a los inmigrantes es la expulsión. O sea, Exacto, tener sí, un inmigrante exactamente. cometiendo un delito y que pase a ser habitante de un recinto penitenciario no es ninguna solución. El inmigrante que comete un delito se tiene que ir. Cuando tengamos las fronteras bien cerradas, sí. Ese es También. el único línea que yo le agregaría. Exactamente, hoy día estamos llenando en el norte el copamiento de las cárceles por extranjeros es enorme y se acaba de aprobar por la Cámara de Diputados un proyecto que permite la salida de los narcotraficantes condenados, que yo no sé si es buena idea, pero en definitiva, el tema está, y como bien lo dice Jimena, en tener funciones rehabilitadoras dentro de las cárceles y no escuelas del delito, como es hoy día. Entonces, eso lo saben todas las personas que trabajan en el sistema. ¿Cuáles son los estímulos que hemos puesto para que Gendarmería, para que los agentes privados que participan en este proceso tengan buenos resultados y estas personas no vuelvan a la cárcel? Porque una persona que comete un delito pasa primero por varias penas sustitutivas en libertad.
y finalmente, después del tercer o cuarto, incluso quinto delito, eventualmente va a terminar condenado con una pena efectiva en la cárcel. Entonces piensen que esa persona que finalmente termina en la cárcel después de muchos delitos, además no sale rehabilitada. Entonces ahí hay que poner un foco de diseño de alguna política pública que pueda funcionar bien. Por supuesto, muy interesante, y en realidad se abre una cantidad de temas que vamos a ir comentando semana a semana, así que por ahora les doy las gracias, Jimena, Pedro, por haber estado en el programa de hoy, y nos veremos la próxima semana conversando sobre otro hecho policial que ha ocurrido en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Pía. Bien. Chao, Pía. Chao, Pedro, que estén bien. Será hasta la próxima semana entonces. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Que estén muy bien. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.